Listo, don Alejandro. Perfecto. De nuevo, muy buenas tardes. De parte del Colegio de Biólogos de Costa Rica, les hacemos llegar un afectuoso saludo. El día de hoy estamos realizando uno de los tantos webinars que tienen que ver en relación a este mes donde celebramos el quehacer profesional de las y los profesionales de las ciencias biológicas. El día de hoy vamos a hacer un espacio donde vamos a conversar sobre el turismo y conservación, tratando de responder una pregunta: ¿cómo impacta a las áreas silvestres protegidas? Este, eh, el día de hoy tenemos la colaboración y de antemano agradecerle a don Fernando. Don Fernando es el presidente de la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible, CANAECO, miembro de la Comisión de Verificación de Sostenibilidad Turística con el ICT, secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Turismo de Guanacaste, presidente del Parque Sensoria, en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, ingeniero industrial, máster en Administración y Dirección de Empresas y periodista. Don Fernando, un placer y de nuevo reiterar el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Nuestra otra expositora es la máster doña Ani Chávez Quiroz. Es licenciada en biología, graduada en la Universidad de Costa Rica, es premio latinoamericano de conservación de la Florida Audubon Society en 1985. Tiene más de 40 años de ejercicio profesional en las ciencias biológicas. Inició su carrera profesional como educadora, investigadora, enseñanza en biología, temas relacionados al ambiente, educación e interpretación ambiental, tortugas marinas, fauna silvestre y gestión de áreas silvestres protegidas. Ha trabajado en los 3 centros de educación superior, tanto en el Instituto Costarricense, el ITEC, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, así como en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CAT. Laboró 17 años en el Centro de Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad. Ha realizado consultorías en manejo de áreas costeras, tortugas marinas, impacto ambiental, educación ambiental, ecosistemas acuáticos, gestión de recurso hídrico y caudal ambiental para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Ha publicado artículos científicos en diversas revistas de prestigio internacional en tortugas marinas y ecohidrología, y actualmente es presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Doña Ani, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Y bueno, como parte de la agenda, vamos a iniciar con don Fernando para que nos presente su información. Y de nuevo, muchas gracias, don Fernando. Cualquier consulta o aporte lo veremos al puro final de la presentación de los dos expositores. Si gustan, pueden ir colocando en el chat de preguntas que quieran hacerle a los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Biólogos y un placer, doña Ani y don Alejandro, estar aquí con ustedes. Es para la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible un placer poder presentarnos aquí en su espacio. Vamos a empezar con la presentación. Les voy a explicar un poquito qué se trata CANAECO. Vamos a ver cómo estaba el turismo antes del COVID, cómo iba el país, qué es lo que ha pasado, el cambio del perfil del turista. No puedo decir que post-COVID porque estamos en COVID, entonces estamos con COVID, no hemos salido todavía, pero sí ha cambiado el perfil del turista con sus gustos y preferencias con el turismo nacional. Y por supuesto, pues la importancia en las áreas protegidas. CANAECO es una organización sin fines de lucro que la fundamos en el 2003, de carácter privado, y tratamos de impulsar la sostenibilidad con el sector turístico costarricense. Reunimos a todas las personas físicas y jurídicas que deseen estar interesados en lo que tenga que ver con el tema de sostenibilidad. Tenemos 110 agremiados, entre ellos hospedajes, agencias de viaje, transportes, ONG, organizaciones de investigación, centros educativos, proveedores verdes y muchos profesionales independientes.
Capacitamos y orientamos a las empresas y los profesionales sobre turismo sostenible a través de talleres, webinars, charlas, conferencias internacionales y jornadas de intercambio e intercambio de experiencias. Nuestros ejes de filosofía, la transparencia, el liderazgo, la innovación, la integridad y, por supuesto, la sostenibilidad. Desarrollamos distintos proyectos. En el 2019, año antes de la pandemia, organizamos la conferencia de turismo llamada P3, Planeta Personas Paz. Vinieron conferencistas de todo el mundo. Tuvimos alrededor de 550 personas que estuvieron en el congreso, un congreso de interés internacional. También estamos involucrados con el programa Viajeros de Conciencia Climática. Es una forma de compensar el dióxido de carbono que los turistas al venir a Costa Rica emiten. Nos mandan un correo donde dicen la distancia que recorrió y le emitimos un certificado de conciencia climática compensado con un valor que va hacia FONAFIFO, y eso pues nos ayuda a Costa Rica a comprar pues propiedades y también a velar por la compensación del dióxido de carbono en distintas propiedades. Generamos campañas de sensibilización, voluntariado empresarial, hemos limpiado ríos, vamos a las playas, la ciudad, y organizamos el Congreso de Cambio Climático y Descarbonización. Nos basamos en la educación, la comunicación, asuntos estratégicos y enlace con el sector privado y público para gestionar todos estos proyectos. Estamos involucrados en distintas comisiones. Fuimos la primera cámara de ecoturismo, turismo sostenible a través de toda Centroamérica. Hemos organizado 3 foros internacionales de ecoturismo, las 3 conferencias de P3, Planeta Personas Paz, desde el 2009 hasta el 2019, reuniendo a más de 1.500 participantes, 130 expertos internacionales y 26 países de diferentes partes del planeta Tierra. Hemos generado las guías de turismo sostenible desde el 2009 hasta el 2020. Y de 2010 al 2021 hemos capacitado a más de 3.500 personas y han estado involucradas 1.721 empresas a través de talleres, charlas, cursos y giras educativas. Propiciamos una alianza estratégica para sellar proyectos y generar beneficios para el sector privado. Y hemos desarrollado proyectos para apoyar empresas en el sector turismo a mejorar su gestión sostenible. Desde 2010 hasta el presente, con el programa de viajero inteligente, hemos compensado más de 4.472 toneladas de gas de efecto invernadero por más de 1.138 vuelos nacionales e internacionales, aportando al plan de reforestación nacional de $18.000. Hemos cultivado más de 1.800 plantas, árboles, contribuyendo así pues la recuperación de la cobertura boscosa del territorio nacional, y recolección de 14 toneladas de residuos sólidos. Esto se realizó en la capital de San José, el cual pues ha ayudado a que esos sólidos pues no se vayan a ríos y parques nacionales. Formamos parte de las comisiones que trabajan con sostenibilidad, como la Comisión Nacional de Bandera Azul, Comisión Nacional para la Verificación de la Certificación de Sostenibilidad Turística, CSP 2.0, y la Comisión Nacional Técnica en TECO, entre otros. El CANAECO ha tratado de ser el instrumento a la cual propone que Costa Rica se diferencie internacionalmente como un destino sostenible. No es lo mismo decir que es sostenible que certificarlo y demostrarlo. Y en eso, pues, trabajamos fuertemente con el ICT para que esta certificación sea fehaciente y comprobable. Somos un programa innovador, eficiente, actualizando adelantos tecnológicos de acuerdo a las necesidades y que aporte un valor agregado al impacto del mercado turístico.
brindamos información confiable sobre esas empresas certificadas y establecemos la sostenibilidad como un elemento de competitividad dentro de las empresas como conforman el sector turístico nacional e internacional. La certificación es bien compleja, es un engranaje de preguntas y hay que dar fehacientemente una demostración en todas las áreas en que la empresa gira en alrededor de su entorno. No voy a entrar en detalle, pero esto es parte de lo que es la certificación de sostenibilidad turística, que es bastante complejo y generalmente se lleva aproximadamente de 2 a 3 meses en poder certificarse. Es una certificación amparada a los ISO, y lo cual pues es bastante compleja y bastante fehaciente, lo cual conlleva a que las empresas puedan certificarse de una forma creíble, porque no es lo mismo decir que soy sostenible y otra forma es demostrar que es sostenible. ¿Qué ha logrado Canaeco con esto? Pues en Google ustedes pueden poner Costa Rica Sostenibilidad o Sustainability Costa Rica y aparecemos en 87 millones de artículos girados a través de diferentes artículos que se han escrito de Costa Rica y su sostenibilidad. Hemos sido nombrados como uno de los países más sostenibles del planeta Tierra. Acabamos de ser también nombrados por el Consejo de Energía como el segundo país más renovable del planeta. 92% de nuestra energía es renovable de fuentes hidroeléctricas y 18% es geotérmica. Pues pretendemos hacer carbono neutral. En una revista que acabamos de salir en el National Geographic, como número 1 en el mundo, The Best Places of the World, salimos Costa Rica número 1 por sostenibilidad. No mencionan tanto la belleza escénica, pero no hablan específicamente de sustainability. Entonces, pues en ese sentido nos sentimos en Canaeco muy orgullosos de que hemos aportado un poco de ese esfuerzo que hacemos para crear la sostenibilidad como eje de diferenciación en los países del mundo. Somos parte de importantes investigaciones a través del mundo. ¿Por qué Costa Rica es un país sostenible? Y bueno, ¿qué pasó antes de la pandemia? El turismo representaba el 8.6% del Producto Interno Bruto. Éramos, pues, bueno, éramos, sí, la principal fuente de divisas antes de esta pandemia. Pasábamos al banano, al café y productos de exportación de médicos juntos. El turismo representaba más que los tres juntos. Eso, pues, da a entender que Costa Rica se ha logrado diferenciar en el turismo y es fuente de impulso para el desarrollo social. Y es bastante democrático porque llega a muchos lugares en que es muy difícil llegar. Estamos en todas las partes de Costa Rica y eso es una industria socialmente profunda que llega a lugares que jamás pensaríamos que puede llegar un sector como el manufacturero, ¿verdad? Exportamos 4.500 millones de dólares. Generábamos 350.000 empleados directos y 650.000 empleados indirectos. Y recibíamos 3.2 millones de turistas al año hasta el 2019. Y se nos vienen las plagas negras, ¿verdad? Todo esto que nos ha pasado, bueno, la humanidad ha pasado por diferentes etapas de ciclos de enfermedades, como la peste negra del año de 1348, la viruela en el siglo XVIII, que afectó a un 30% del planeta, una mortalidad de 30%. La gripe española de 1918, esto pues también afectó entre 20 a 30 millones de personas.
la gripe asiática, el H2N2, y que afectó también fuertemente en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968, murieron 1 millón de personas, el VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida, que ha provocado 25 millones de muertes. Y bueno, ahora nos toca a nosotros con el COVID-19, que es también de origen animal. Fue transmitida a los animales a los humanos, y esto pues ocasionó también pues, viene el SARS y el H7N9, entre otros. La llegada de turistas a Costa Rica, íbamos para 3.2 millones de turistas. Ni siquiera antes nos había afectado tanto, pues habíamos tenido las Torres Gemelas, habíamos tenido la epidemia del SARS, habíamos tenido la crisis económica de 2009, y esto ha sido el efecto devastador más fuerte que ha podido tener el sector turístico en toda su historia. Pero hay que ver los nuevos comportamientos del ser humano. Esta ha impactado fuertemente en la parte emocional, espiritual y física de todos los habitantes, y ha provocado un efecto adverso. ¿Por qué? Hemos estado enclaustrados en algunos países hasta forma militar, distanciamiento físico con nuestros seres queridos, reclusión y agobio en los hogares, afectación emocional, angustia por muerte de amigos o familiares, angustia por no contaminarse, impotencia de no poder solucionar nada, y algunas personas han perdido su sustento económico y lo peor, su sustento alimenticio. Sin embargo, esto ha generado que el comportamiento humano haya cambiado y haya enfocado su recuperación a través de la naturaleza. Entonces ha generado nuevas tendencias que son pues muy interesantes para Costa Rica, y creo que vamos a tener la ventaja competitiva. Los turistas andan buscando naturaleza espléndida, búsqueda de lugares alejados de las ciudades, concurrencia de pocas personas juntas en el mismo lugar, por supuesto con grupos de burbuja, búsqueda de lugares al aire libre, búsqueda de lugares exóticos, en lugares llenos de naturaleza. Nos hemos convertido todos en exploradores. Todos pues ahora pueden ver en Instagram que todo el mundo descubre cataratas, descubre lugares espectaculares. Nos hemos convertido todos en exploradores de la noche a la mañana. Búsqueda de lugares sin turismo masivo, búsqueda de operaciones sostenibles y mucha tendencia nueva que viene al turismo de bienestar. Bueno, Costa Rica ya está lista. Tenemos un parque, 25% de nuestro país con parques nacionales, hasta un 52% con cobertura boscosa. Eso pues gracias a la creación de parques nacionales de los años 70. Y pues creo que con eso vamos a tener una ventaja competitiva a nivel mundial. Las áreas protegidas son las áreas comunes de todos los costarricenses. Es un privilegio que tenemos todos de poder visitar nuestros parques nacionales. Y los visitantes, los turistas, los quieren visitar, y pues tenemos un ingreso por dicha visita, pues tanto por los nacionales, con un valor muy bajo, como por parte de los turistas internacionales, que se les cobra un poco más. Esto va a promover la recuperación del bienestar físico y emocional de las personas que andan buscando estos lugares verdes, reconexión con la naturaleza, son antidepresivos naturales, son lugares baratos, operados por el Estado. ¿Cuánto vale un parque nacional? Vale billones de dólares un parque nacional si lo tuviera en manos privadas. Gracias a Dios que no lo están, y pues son parte del Estado, y podemos tener el privilegio de poder ir a visitar parques nacionales como parte de nuestra idiosincrasia como costarricenses. Importante el manejo de la carga, la capacidad de carga dentro de los parques nacionales, para que tampoco se convierta en un turismo masivo.
Les agradezco y muchísimas gracias. Cualquier cosa, aquí están el correo y el teléfono de la Cámara de Turismo de Canaeco. Muy amable, don Fernando. Qué interesante toda la información que nos acaba de brindar. En realidad, profundizar, perdón, es que mis sobrinos están peleando. Eh, eh, bueno, doña Ani, seguidamente entraríamos en la exposición suya. Si gusta, la puede presentar y al puro final abriremos un espacio para preguntas. Doña Ani nos comunicó aquí en el chat que esta presentación será subida a nuestro canal de YouTube en la noche y pueden acceder en nuestro canal a diferentes webinars que hemos realizado desde el Colegio de Biólogos. Bueno, doña Ani, adelante, si gusta. Aquí estoy. Bueno, otra vez, muy buenas tardes para los que se nos han ido uniendo en el transcurso de la presentación anterior. Bueno, ya don Fernando me dejó el camino avanzado y entonces va a quedar pues bien el complemento. Bueno, el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Que es muy importante y que tal vez es lo que hemos convertido en marca país. Entonces yo voy a entrar un poquito a lo que es las áreas silvestres y la importancia que tienen y el cómo se gestionan las áreas silvestres, esa gestión para mantenerse en los límites de la sostenibilidad. Entonces, hacemos una diferencia que es importante entenderla, ¿verdad? En lo que son áreas silvestres, que son todos los espacios naturales, terrestres, acuáticos, que se mantienen, digamos, con poca intervención humana. Y cualquier ecosistema natural, ¿verdad?, que esté relativamente intacto, pues será considerado un área silvestre. Un área silvestre protegida, ¿verdad?, que es lo que nos define muy bien, es lo mismo, solo que están bajo la administración, bajo la protección de una categoría definida según ya sea alguna de las categorías internacionales o las categorías propias a nivel nacional. Entonces, digamos, eso es lo que viene a hacer la diferencia. En Costa Rica, el concepto de áreas silvestres protegidas ha evolucionado bastante. O sea, no solo el nombre en sí, ¿verdad?, sino el concepto como tal, o sea, lo que identificamos como un área silvestre protegida. Entonces pasamos de una serie de islitas que existían en los años 70, que eran territorios aislados, todos ellos de propiedad estatal, una que otra reserva privada, pero que principalmente era lo que relacionábamos, digamos, con áreas protegidas. Luego hubo un importante movimiento de integración de reservas y refugios privados. Y por último tenemos el concepto de área de conservación, que donde une a través de corredores biológicos e integra los espacios protegidos con el espacio que está fuera de protección. Y tal vez eso ha sido un elemento que todavía no hemos terminado, el país no ha terminado de incluirse dentro de ese concepto de áreas de conservación, porque para muchos sigue siendo la oficina del SINAC en Escazú, en Puriscal, en Guanacaste, ¿verdad?, en Liberia o en Cañas, pero no se termina de identificar de que se trata de todo el territorio nacional. Entonces tenemos estas dos diferencias, ¿verdad?, las que son las áreas protegidas y la gestión sostenible de todo el territorio nacional. Entonces no solo se trata de todos estos espacios, bueno, que ya el mapa nos lo enseñó Fernando, y que aquí podemos ver la gran cantidad de áreas silvestres que están bajo algún tipo de categoría de protección y que muchas de ellas incluyen terrenos, bueno, tanto digamos áreas terrestres como áreas marinas. Incluso, bueno, ya hay que actualizarlo, ¿verdad?, porque hay que pegar un poquito más de toda la parte que se está incluyendo de Isla del Coco.
pero exactamente, digamos, tenemos un sistema que está integrado. Y además tiene una base legal sólida. Está, digamos, fundamentada en lo que establece la ley orgánica del ambiente, donde establece las diferentes categorías. Aquí, digamos, sí yo paso a que hay una pequeña crítica, es de que casi que todo se homologó a parques nacionales, ¿verdad? Cuando en realidad los refugios de vida silvestre, por ejemplo, cumplen una función un poco diferente a la que cumple un parque nacional, pero en la ley orgánica del ambiente casi que se homologaron todas las características. Sin embargo, se mantienen algunas actividades que se pueden realizar en un parque nacional o que no se pueden realizar, pero sí en una reserva forestal o en un refugio de vida silvestre. Entonces, esas pequeñas diferencias todavía las podemos encontrar, sobre todo a nivel de los mecanismos de gestión de las áreas silvestres. Bueno, luego también tenemos la Ley de Biodiversidad, que establece una serie de mecanismos de participación donde las comunidades y las poblaciones aledañas tienen una injerencia en la gestión de las áreas protegidas. Y eso es también otro punto que ha costado mucho que se entienda. O sea, se van de un extremo al otro, ¿verdad? Una cosa es una coadyuvancia cuando el ministerio tiene, digamos, la potestad, ¿verdad? Lleva la batuta, pero hay una cooperación, una colaboración de las áreas silvestres, de las comunidades aledañas. Y luego también tenemos la Ley de Vida Silvestre, que regula sobre digamos, tanto todo lo que es seres vivos, ¿verdad? Entonces, todas juntas son las que le dan la base a nuestras áreas protegidas. Ahora, en los mecanismos de gestión de las áreas protegidas hay una definición de las prioridades y se debe asignar la categoría adecuada según esas prioridades. Aquí tenemos que ver la parte histórica, ¿verdad? No todas las áreas silvestres se crearon a partir de esas prioridades de conservación. Unas fueron totalmente, digamos, de urgencia nacional. Había que protegerla, punto. En otras fue, ya que fulanito originó un área protegida, yo quiero un área protegida, e hizo un parque nacional donde nunca debió haber sido un parque nacional. Luego, en otras, ¿verdad? Tenemos que fueron exactamente el resultado de todo un proceso de análisis donde se identificaron qué espacios no estaban protegidos y que había que proteger esos espacios. Entonces tenemos de todo, desde caprichos hasta áreas debidamente planificadas. Pero bueno, lo que se ha hecho es que a través de los mecanismos de gestión y de administración ir empatando esos espacios vacíos o esas debilidades que entraron. Y ahora, bueno, ahorita vamos a hablar del caso mayor, ¿verdad? De temas de debilidades, pero que esos mecanismos de gestión son los que permiten ir balanceando esas debilidades. Y por lo tanto, ¿verdad? Se tienen que establecer los objetivos de cada área y la gestión y la administración tiene que corresponder a los objetivos de esas áreas. Luego, tenemos que en algunas de las, digamos, de la definición de las prioridades de conservación están girando alrededor de especies, ya sea especies vegetales o especies animales, y entonces se enfoca mucho a la protección de esas especies, estableciendo cuál es el esfuerzo necesario para poderlas proteger. Pues entre esos criterios, ¿verdad? También ha estado la definición de las especies que necesitan ser protegidas a nivel ya sea de la integración, o sea, de todo el complejo de biodiversidad o por la representación que estas áreas tienen respecto a la biodiversidad. Y entonces se debe establecer de que el área que se proteja cumpla con el rango de hábitat. Entonces, aquí casi que solo que Tortuguero es la que cumple, por ejemplo, Corcovado es la que cumple con el rango de vida de un jaguar, ¿verdad? Pero entonces también ha sido la importancia de crear esos corredores biológicos para poder
dar una mayor área a las especies que no pueden cubrir todas sus necesidades dentro de un área protegida. Y después también la declaración de los objetos de conservación. Los objetos de conservación son esos elementos de valor que van a establecer por qué un área debe ser protegida. Entonces, esos también se definen y han sido, digamos, en los nuevos instrumentos que se han estado elaborando, se contempla de esa manera ya como objetos de conservación. Y entonces, con las diferentes herramientas de planificación y zonificación, se puede entonces articular todos esos objetivos espacialmente, o sea, cómo cumplir con ese objetivo con estos espacios. Y entonces a veces perdemos de perspectiva de que el área que estamos visitando es apenas una pequeña área de un parque nacional y creemos, y se nos queda como la idea, porque eso es lo que podemos conocer todos. Por ejemplo, todo el mundo piensa, ¿verdad?, en el volcán Poás, y es un área muy definida en la que piensa, ¿verdad? Y no en todo ahorita vamos a ver el mapa, ¿verdad?, de lo que eso significa, o sea, de qué parte es la que está en el uso público. Ahora, hay otros elementos que también han llenado de situaciones bastante complejas a las áreas protegidas, y es, por ejemplo, el hecho de que a la hora de establecerlas no se tomó en cuenta el régimen de propiedad que tenía. A veces son propietarios indefinidos, o, ¿verdad?, como pasa con Cahuita, ¿verdad?, que es la hora que todavía hay gente que no se le ha podido pagar una expropiación, y entonces la gente sigue viviendo ahí o sigue utilizando algunos recursos, y entonces hay algunos elementos que todavía cuesta, ¿verdad?, manejar en estos elementos de planificación. Tanto sí que en algunos países está totalmente contemplado dentro de áreas protegidas estatales que existan poblaciones, y la tienen así como una zona de uso humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí quedó un pueblo dentro de un área protegida y protegieron todo lo demás y el pueblo quedó viviendo ahí adentro. Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar perfectamente siempre y cuando puedan ser bien manejados. La zonificación es tal vez un elemento pero muy importante, porque va a darle el uso apropiado a cada espacio territorial dentro de un área protegida. Entonces, esa zonificación debe estar bien mapeada y cada una de estas áreas debe estar bien definida de los usos que puede tener y las reglas que rigen para poder tener esos usos. Así también, dependiendo de las diferentes categorías, este es un ejemplo de zonificación. Hay diferentes formas de zonificar, pero por ejemplo, hay áreas que son de protección absoluta. Por ejemplo, esto se da en los parques nacionales, en las reservas biológicas, en los refugios de vida silvestre, zonas protectoras, en casi todas. Y aquí solo vamos a ver por qué aquí no, ¿verdad? Bueno, este es un monumento natural. Entonces, en los monumentos naturales el manejo es son muy específicos, a veces muy puntuales, entonces no está contemplado ese uso. Las zonas de uso restringido pueden estar en todas las diferentes áreas, tipos de áreas protegidas, y las zonas de uso público están en casi todas, menos en las reservas biológicas. En las reservas biológicas se tiene por contemplado, ¿verdad?, que los usos son totalmente de protección, pero todos los demás vamos a ver que tienen esta zona. Ahora, en las zonas de uso especial, perdón, ahí va. En las zonas en las zonas de uso especial, esta es una categoría que es la categoría flexible, y que es una categoría, por ejemplo, que sirve para que cuando se protege un área que ya tiene un uso, pero ese uso sigue dando, aún siendo parque nacional, como por ejemplo una fuente de agua que alimenta el acueducto de una población, y al quedar en un parque nacional se podría decir de que no, ¿verdad?, que no se puede usar, pero como un uso especial que ya estaba establecido, es posible incluir ese uso
dentro de las categorías. Igual zonas de amortiguamiento, zonas de uso sostenible. Entonces, bueno, vean que en un parque nacional es muy interesante, ¿verdad? Porque pone aquí que zona de uso sostenible de recursos. Entonces uno dice, esto es como incompatible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay usos sostenibles que no requieren un aprovechamiento. O sea, hay usos sostenibles que es nada más ver, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que todavía hay que terminar de establecer. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, el papel que cumple la zonificación es exactamente darle el uso adecuado a cada uno de los espacios de esas áreas protegidas. Entonces, aquí tenemos una vista del Parque Nacional Volcán Poás, y prácticamente la zona de uso público es esto que vemos aquí, ¿verdad? O sea, es un área muy, 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 muy pequeña respecto a todo el Parque Nacional. Y es lo que todos conocemos. Pero resulta que el Parque Nacional Volcán Poás es todo eso, ¿verdad? Y que la zona de uso público es muy pequeña, es solo lo que está a la pura entrada, ¿verdad? Pero todo el resto, que ahorita no tengo aquí cuántas, bueno, son 1.227 hectáreas, son las que están totalmente protegidas. Entonces, puede que se dé, digamos, una fuerte presión de turismo en esta área, pero, por ejemplo, ¿verdad? Lo que a veces vemos muy complicado manejar, el volcán se encargó de hacernos manejarlo. Entonces, cuando estuvo haciendo erupciones el volcán Poás, fue necesario establecer criterios muy selectivos de cuánta gente podía entrar. Si había un problema de riesgo, entonces solo esta cantidad de gente puede entrar. Y entonces, por ejemplo, ahora que se puso la norma para las medidas del COVID, en el volcán Poás ya se estaba cumpliendo con ese aforo. ¿Por qué? Porque ya estaba muy manejado, muy restringido. Entonces aquí está tomándose en cuenta tanto, digamos, la capacidad de disfrute del turista como también el riesgo que puede correr. Entonces, vamos aquí a un término que es el término que expuso hace un ratito Fernando, que es la capacidad de carga. O sea, es la herramienta por excelencia para poder controlar el impacto del turismo en ese pequeño sector que ya está abierto como zona de uso público. Y esa capacidad de carga se puede medir a nivel, con muchas otras, hay muchas fórmulas, pero a pesar de que han inventado un montón, para mí la mejor sigue siendo la de nuestro querido Miguel Cifuentes, que realmente pues cumple muy bien, pero además es aplicable para lo que usted le quiera dar esa capacidad de carga, que puede ser para un sendero, puede ser para toda un área, puede ser solo para el centro de visitantes, o incluso, por ejemplo, puede ser para un conjunto de sectores dentro del área protegida, o sea, donde cada sector va a tener su capacidad de carga. Y es como decir, podríamos traducir el aforo de los restaurantes y el aforo de los hoteles ahora, pero establecido por una serie de indicadores que dependen de las condiciones, las características del lugar. Entonces vamos a tener, dentro de ese concepto de capacidad de carga, vamos a poder definir una capacidad de carga física. O sea, el número de personas, por ejemplo, que pueden caminar en un sendero. Si tenemos un sendero de 1.20, entonces, ¿cuántas personas pueden circular? Por ejemplo, ahora hay que aplicar una distancia entre personas. Eso entraría perfectamente ahí dentro de esa carga física. Luego vamos a tener la traducción de una capacidad de carga real. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, por día pueden tantas personas circular, ¿verdad? Pero el parque está abierto 8 horas, entonces se reduce ese tiempo a las 8 horas y entonces se trabaja con ese espacio de horas luz. Que resulta que hay horas lluvia también, ¿verdad? Tenemos un tema de afectación a la fauna, entonces dependiendo de las especies que tenemos, qué distancia, qué tamaño del sendero, o sea, cómo va a ser esa capacidad de carga real.
que puede ser que la física aguante más, pero la real nos la va restringiendo. Y luego vamos a tener una capacidad de carga efectiva, que aquí entra la capacidad administrativa y de gestión, donde, bueno, el caso Manuel Antonio es uno de los casos, digamos, más dramáticos, pero que es también Manuel Antonio es un resultado histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un área protegida de un muy pequeño tamaño, donde casi todo el área tiene un altísimo valor recreativo, una gran belleza natural, pero realmente está totalmente rodeada de desarrollo, ¿verdad? Entonces no tiene para dónde crecer. La hicieron crecer al otro lado del estero, pero aún así, ese otro lado nadie lo visita, ¿verdad? O sea, no hay cómo, habría que hacer un puente colgante, ¿verdad? Para poder dar acceso, ¿verdad? Y brincarse el río Naranjo así nomás con un puente colgante, pues no es tan sencillo. Entonces, digamos, Manuel Antonio tiene esa situación. Entonces, para cuestiones tan complejas, lo único, digamos, que se puede hacer es buscar soluciones complejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede aplicar las mismas reglas a Manuel Antonio que se le puede aplicar a cualquier otro parque. Entonces, esta definición de capacidad de carga de Manuel Antonio tiene que tomar en cuenta todos estos factores, pero también tiene que tomar en cuenta que casi todo el área protegida se está utilizando. La posibilidad de incorporar a la comunidad en ese manejo es uno, ¿verdad? Pero tiene que ser bien balanceado entre el interés principal, que es el que el recurso del área protegida no se puede ver afectado negativamente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber ahí un nivel de trabajo y de consenso y una gran capacidad administrativa. O sea, que si ese lugar necesita duplicar, digamos, la presencia de funcionarios, entonces debe hacerse. Entonces vean que a través de los diferentes instrumentos, las áreas silvestres tienen cómo agenciarse y cómo manejar para poder cumplir con poder definir, es que siempre me pasa esto, que me adelanto, me quedo hablando con una y después tenía las láminas que ya las había buscado. Que en algunos casos, ¿verdad? Facilita mucho. Bueno, en el caso también de Manuel Antonio, han mejorado muchísimo los senderos, por ejemplo, han aumentado. Entonces, antes, por senderos que uno caminaba por el suelo, majando cangrejos, y ahora va por un sendero elevado. Eso facilita, o sea, eso mejora las condiciones de la capacidad de carga. Lo mismo en Carara, en otros lugares. Entonces, digamos, esa capacidad de carga definitivamente uno la puede trabajar y darle el mayor uso. Con estas condiciones, digamos, de manejar la visitación y poder asegurar que el visitante no va a perder la calidad de su visita, no va a perder la calidad de su experiencia, eso también es lo que se toma en cuenta en capacidad de carga. Entonces, a la hora de que se está estableciendo un término, un número de personas que pueden permanecer, es porque se está protegiendo esa capacidad de carga, esa calidad de visita. Y aquí, digamos, tenemos igual que entrar el balance. O sea, ¿qué calidad de visita puede tener uno en esta situación? Donde, bueno, además de que esta cantidad de gente aquí le está afectando la salida de las tortugas, pero igual, o sea, no es posible, van a haber 20 personas alrededor de cada nido y muy posible que ninguna tortuga termine de anidar, sale y se va, sale y se va. Lo que van a ver es tortugas caminando. Mientras que, digamos, en una situación de una visitación manejada, o sea, el grupo puede ser bien disperso y de esto depende, ¿verdad? O podemos tener un escenario como este o un escenario como el otro, si logramos tener una adecuada gestión. Recapitulando, el uso sostenible de las áreas silvestres está definido e incluye el uso público. El impacto por el uso público puede ser totalmente controlado y deben ser utilizadas las herramientas adecuadas y aplicar las medidas correspondientes. Muchas gracias.
Muy amable, Oñani. Qué interesante conocer y ampliar un poco el tema de las categorías de manejo y las capacidades de carga de zonas protegidas. Bueno, en esta etapa de webinar del día de hoy, vamos a abrir el espacio a preguntas. Si gusta el que quiera hacer una pregunta desde el Zoom o Gabriel, si nos informa que hay alguna consulta desde la red social, pueden, bueno, Gabriel, ahí me lo indicas o aquí del Zoom pueden levantar la mano dando el orden de la palabra. Le puede levantar la manita a los que desean hacer la pregunta. Bueno, por mientras se plantean las preguntas, yo tengo una consulta. En realidad, ese tema, mi pasión es el tema siempre político y... ¿Aló, aló? Sí, doña Sonia, creo que tiene el micrófono abierto. Ok. En este tema, don Fernando Doñani, es real que cualquier actividad humana genera un impacto sobre el ambiente. Todas nuestras actividades sí generan impactos. Yo me pregunto, ¿cómo se está valorando o consideran ustedes que desde las áreas silvestres protegidas se están generando nuevas formas de ver las áreas protegidas en relación a un escenario donde, primero que nada, estamos con una reducción presupuestaria, tenemos una condición más limitada del manejo de las áreas silvestres protegidas y segundo, con una visitación un poco menor donde el atractivo visual posiblemente otros países van a replicar la experiencia de Costa Rica y van a ser competidores de nuestra calidad de servicio, posiblemente, no sé. Entonces, ¿consideran ustedes que se está haciendo un replanteamiento desde el manejo o el uso de las áreas silvestres protegidas para poder de alguna forma ser ese atractivo de visitación? Ya que efectivamente tenemos que innovar, generar una nueva forma de turismo, ya que evidentemente es una herramienta que genera ingresos para el país. Desde la óptica y la cercanía que tienen ustedes a diferentes instancias, tanto gubernamentales como áreas protegidas, ¿consideran que se está trabajando en algo o se tiene algo proyectado al futuro? Don Fernando. Bueno, estamos viviendo una situación muy particular y esto no es solamente Costa Rica, esto es a nivel mundial. Hay parques nacionales en África cerradas, hay lugares espectaculares también en otros lados cerrados y esto no es una situación particular nuestra, es una situación pues por efecto de la pandemia. A mí, en lo personal, me parece que Costa Rica tiene que salir adelante con una imagen de sostenibilidad que le permita generar tráfico de turista que sea responsable, ese turista que venga y cuide también, no el turismo masivo como otras partes de otro mundo, como en México, como en París, que se llenan de millones de personas y no caben ni en la ciudad y se convierten en un problema. Creo que, como lo comentó doña Ani, la capacidad de carga es importantísimo para poder manejar adecuadamente nuestros parques nacionales de una forma responsable. En este momento tenemos que pasar por esta situación de pandemia, vamos a salir adelante y Costa Rica va a salir beneficiada en el mediano y largo plazo. Por el momento tenemos que acoplarnos a esta situación de reducción de personal y pues poco a poco vamos a ir viendo cómo Costa Rica va a salir adelante con una bandera de sostenibilidad y la va a sacar de todos estos problemas que hemos tenido durante tanto tiempo. Sí, Muchas gracias, don Fernando. Doña Ani. Sí, yo creo que, digamos, es importante también ver de que para que sea algo que se le ofrezca al resto del mundo, tiene que haber un conjunto de cosas moviéndose a la vez. Y una de ellas es la responsabilidad de
todo el resto del país, porque en estos momentos lo que le da seguridad al viajero es que el país tenga digamos, buenas estadísticas respecto al manejo del COVID, el tema de la vacunación, el tema de que existen medidas que la gente se sienta segura de que se va a proteger. Ha sido, digamos, muy interesante cómo se mueve, por ejemplo, el turismo de grandes hoteles se vino para abajo. El turismo de pequeños hoteles y de residencias, por ejemplo, de casas en las zonas de recreación cercanas a áreas protegidas, ¿verdad? Sube y sube y sube. ¿Por qué? Porque ese es como el margen de seguridad que se le ofrece a una familia, véngase en conjunto, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, con esas otras facilidades de conectividad, de que va a estar en un lugar, va a estar en Tamarindo y va a estar conectado a internet y trabajando, el papá y la mamá trabajando y los chiquillos ahí felices pues están en la playa. Entonces, o sea, son cosas que el país como en su conjunto puede ofrecerlas y dar esa plataforma segura para que sea un destino que se pueda, digamos, tomar. Y en eso, por ejemplo, este tema de la conectividad va a ser muy, muy importante y va a ser crucial. Nosotros nos quedamos un montón de que perdemos el internet por un segundo, ¿verdad? Pero es que pero realmente usted va a cualquier lado y en cualquier lado usted le dan ahí la clave del Wi-Fi y ya usted se conecta y está tranquilo, ¿verdad? Y puede trabajar, etcétera. Y eso no pasa en todos los lugares. O sea, uno cuando ya está afuera se da cuenta que aún hay países todavía donde a uno le cobran en el hotel por usar el Wi-Fi, ¿verdad? Y ¿cómo va a ser? Uno dice, pero ¿cómo? ¿A estas horas? Sí, todavía lo cobran, ¿verdad? Entonces, o sea, son cosas que van a colaborar a que la gente seleccione el sitio. Y lo otro, ¿verdad? Que me parece también la perspectiva que nos ha dado don Fernando de que la parte de turismo está haciendo una buena lectura del momento. O sea, de que de lo peor que nos ha ido, estamos en mejor condición, en mejor situación que otros lugares que han sido siempre, digamos, el imán de la visitación de turismo naturaleza, ¿verdad? Entonces yo creo que empezando por ahí y el aporte que en realidad, a medida que la responsabilidad de nuestros ciudadanos se ponga en funce y entendamos que no solo es que pueda entrar un bar o que ya no tenga restricción, es que todo lo que beneficia a un país, que los números, las estadísticas bajen, además de que no estamos perdiendo nuestros seres queridos, ¿verdad? Esas son las cosas que no terminamos de conectar. Pero sí, bueno, por ahí a su pregunta. Muchas gracias, doña Ani. No sé, Gabriel, si tenemos alguna consulta de la red social o aquí las personas que nos acompañan desde el Zoom, ¿tienen alguna consulta que quieran realizar? O comentarios también. ¿O algún comentario? No hay consultas de las redes sociales, don Alejandro. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, si no tenemos alguna otra consulta, quisiera nada más antes de cerrar el espacio, don Fernando y doña Ani, algunas palabras que quieran concretar para este webinar o alguna consulta que quieran hacerse entre ustedes. Sí, yo quería consultarle a don Fernando que nos explicara un poquito más sobre el tema de cómo mi vuelo, o sea, de qué manera es que el turista paga o si ya se lo cobran en el boleto, si eso lo hacemos solo nosotros o lo hacen varios países, cómo funciona esa parte, porque, digamos, yo sí he visto de que uno hace el cálculo bueno, al menos cuando yo tenía que ir a alguna reunión en el ICE, me calculaban ese cuántos kilómetros de combustible de avión y había un fondo donde iban poniendo todo ese dinero, pero no sabía que el turista que nos visitaba también lo hacía. Entonces me parece interesante que don Fernando nos explique eso. Sí, es el Fondo de Compensación de Viajero Inteligente, aquel viajero que viene
de diferentes partes del mundo, lo reporta, entonces se sacan las millas, por ejemplo, un viajero que viene de Nueva Orleans, San José, tiene que demostrar los tiquetes y con eso hay una calculadora y la calculadora la tiene en Fonafifo, no sé si ustedes la han visto, cómo hacer compensación. Entonces ahí sacan las millas aeronáuticas y le sacan en una calculadora el CO2 emitido por ese avión. Entonces, con eso saca el número de toneladas métricas de CO2 y hay una multiplicadora que saca cuántas son las toneladas métricas y usted tiene que pagar. Es baratísimo, $2, $3 y uno pues paga eso y eso va directamente pues al Fonafifo y en algo le ayuda al Fonafifo pues esa compensación de estos viajeros inteligentes que hacen esta declaración. Si lo hacen con Canaeco directamente, se comunican con nuestras oficinas, ponen un correo electrónico o llaman directamente al teléfono que les indiqué y ahí pues nosotros también le sacamos el número de kilómetros el número de CO2 que ha emitido y con eso paga el fondo correspondiente. Pues también se puede hacer para automóviles, ¿verdad? Cuando uno viaja de San José a Guanacaste, también cuánto fue lo que emitió el carro y entonces uno tiene también la posibilidad de compensar en un largo tiempo, un año, y bueno, yo fui a Guanacaste 20 veces, son 500 kilómetros cada uno de esos viajes, entonces saca la calculadora el CO2 emitido por el automóvil y uno hace la compensación correspondiente en dólares y lo deposita en los fondos del Fonafif. Pero digamos, el turista lo dice, yo quiero, ¿verdad? O en algún lugar le explican que existe esa posibilidad. Nosotros tenemos a través de Canaeco, fomentamos que los turistas nos reporten y nosotros les sacamos los datos y ellos depositan correspondientemente en el banco, en el fondo del Fonafif directamente. Okay. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, creo que podemos ir concluyendo este webinar del día de hoy y reiterar el agradecimiento, don Fernando y doña Ani, por el tiempo y la disponibilidad. Los invitamos a todas las personas a que nos sigan en los próximos webinars en nuestro sitio web. En nuestro sitio web, adicional en nuestras redes sociales, pueden ver la agenda de todo lo que tenemos contemplado para este mes. Es una agenda bastante ambiciosa, queremos lograr muchos espacios de interacción y pues están invitados todos y todas en realidad para que compartamos este espacio. De nuevo, muchas gracias de parte del Colegio de Biólogos de Costa Rica, don Fernando, doña Ani. Esperemos pronto seguir conversando. Y muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes, Muy un bien. placer. Muchas Bueno, gracias, doña Ani. bien, gracias.